Hola, hoy especial de Halloween, todos los videojuegos de vampiros en Nintendo Switch. Venga, vamos allá. Pues sí, amigos del canal, se acerca Halloween y quería hacer algún vídeo especial, alguna cosita. No sabía bien qué hacer, si hacer algo de juegos de terror o algún gameplay o algo así, pero se me ocurrió hacer este tier o esta lista de videojuegos de vampiros, de temática vampírica en Nintendo Switch en formato físico. Y nada, vamos a listar la mayoría de los videojuegos, por lo menos los que yo tengo conciencia de que existen, a lo mejor me dejo alguno. Puede ser que se me vaya la olla y alguno me lo deje por el camino. Y nos vamos a centrar únicamente en videojuegos que o el protagonista es un vampiro, o los bosses son vampiros, o simplemente la temática tiene relación con los vampiros, ¿vale? O sea, vamos a obviar juegos tipo The Last Faith o Monscars o cosas así, que son góticos, por así decirlo, son temática oscura, temática gótica, pero no son 100% temática vampiro, ¿vale? Así que nada, venga, vamos a ir viéndolos poquito a poco. Bueno, y empezamos con la saga más conocida, la más archiconocida, si hablamos de vampiros y de Drácula en el mundo de los videojuegos, y es la saga de Castlevania, ¿vale? Yo tengo estas dos ediciones, las ediciones de Switch, las de NES, las que sacaron Limited Run Games, la tercera todavía no la han enviado, los de DS, ¿vale? Y los tengo en digital también, estas dos sagas, así que los he jugado tanto, los tengo tanto en el PC, en Steam, como en la Switch, porque son videojuegos extremadamente baratos cuando llegan las ofertas, los ponen a 3, 4, 5 euros, así que si no tenéis esta saga en digital y la queréis probar, pues es la mejor de las opciones. ¿Qué se puede comentar de la saga de Castlevania? Bueno, de los Castlevania no voy a hablar porque todo el mundo los conoce, ya sabéis de qué son, ya sabéis de qué van, ya sabéis que los más antiguos no eran Metroidvania, pero luego ya sí que han sido Metroidvania, luego ya dieron el salto al 3D y hay de todo, ¿vale? Hay un poco de todos los géneros. Pero concretamente en el Anniversary Collection, en el primero, a ver si nos da el reflejo, en el primero de todos encontramos los de la NES, los videojuegos de la NES, los de Game Boy, el de Super Famicom y el de Mega Drive. Creo que no me dejo ninguno más. Y los de Famicom también, el de Kid Drácula. Los más clásicos, ¿vale? Y esta compilación lo bueno que tiene es que puedes hacer guardado externo a los juegos. Es decir, que puedes guardar tu partida y seguirla más adelante. Incluso pues hacerte tus puntos de salvado y demás, que eso pues facilita mucho el gameplay, pues para los que sois mancos como yo, pues bueno, lo hacen un pelín más fácil el juego, ¿no? Con más intentos. Así que nada, recomendado. Y esta segunda parte son los de Game Boy Advance, ¿vale? Los que salieron en Game Boy Advance. Y ahora pues en Limited tenemos los de la DS, ¿vale? Así que nada, recomendados. No dejan de ser los recopilatorios de las ROMs, ¿vale? Pero bueno, siempre tenerlo compilado y con todo lo bien hechos que están los recopilatorios, pues la verdad es que se agradece. Y seguidamente, después de hablar de los Castlevania, que todos conocéis, que hay poca cosa que comentar aquí, vamos a comentar la saga Bloodstained, el Curse of the Moon, el 1 y el 2, y el Ritual of the Moon, ¿vale? Que esta saga de videojuegos ha sido creada por uno de los directores de ciertos videojuegos de la saga Castlevania, ¿vale? Que dejó Konami y se puso a hacer estos videojuegos, así que beben muchísimo en la esencia de estas sagas de Castlevania y sinceramente a mí me encantan, me han gustado mucho los tres videojuegos. El Curse of the Moon 1 y 2 son videojuegos muy cortitos, en 2 horas te los haces. Y mola porque son muy al estilo retro, muy al estilo 8 bits, pero muchísimo más dinámicos, en lo que puedes ir alternando personajes, lo que le da una jugabilidad extra y lo hacen un poquito más llevadero. Y las fases, pues la verdad es que están muy bien. Y el Ritual of the Moon, que es uno de mis Metroidvania favoritos, que sí que es verdad que al principio salió un poco mal, pero ya arreglaron todos los problemas que tenía de salida y es un juego súper disfrutable. Un juego muy del estilo Castlevania, un Metroidvania que bebe mucho del Symphony of the Night y de estos juegos, ¿vale? De hecho tiene algunos guiños, puedes conseguir la espada de Alucard incluso, así que las músicas también, las bandas sonoras muy buenas.
Y nada, pues recomendadísimos estos videojuegos. Y como pequeño apunte, ¿vale? De esta saga es que en el primer Blasphemous hubo una colaboración con el Bloodstained, con el Ritual, con Miriam, que es el personaje principal de este videojuego. Y hay un DLC en el que puedes interactuar, bueno, puedes aparecer en el mundo del Bloodstained. Así que nada, solamente un detalle. Y comentar que el Ritual of the Moon pues es un videojuego que salió en formato físico aquí, en modo retail. No sé si la versión para España estará ya disponible, no lo creo. Pero bueno, ya se puede conseguir en muchas regiones. Seguramente en digital también se pueda conseguir fácil. Yo lo jugué aquí en la Switch y la verdad que lo jugué y muy bien, no tuve ningún problema. Y los Castlevanias, ¿vale? Yo tengo las dos versiones de Limited Run Games, pero este también ha salido estos dos videojuegos han salido compilados en un solo videojuego, en un solo cartucho, en el retail japonés, ¿vale? En Amazon Japón lo podéis conseguir, todavía está a la venta, se puede conseguir incluso una edición coleccionista súper chula. Estos también tienen edición coleccionista de caja NES, pero bueno, tengo la del 2 ahí, la del 1 no. Y estos videojuegos yo los recomiendo que los compréis en Steam, porque en Steam los conseguiréis por 2 o 3 euros, ¿vale? Yo los tengo los dos en Steam, los he jugado ahí en Steam y valen 2 duros en rebajas. Ahora en las rebajas de Halloween seguramente todos estos juegos que voy a enseñar van a estar todos rebajados, porque normalmente cuando llega Halloween todo lo que tenga temática terror los rebajan, así que os recomiendo que os paséis por Steam, por la tienda, y la mayoría de estos juegos los podéis conseguir ahí en formato digital. Y seguimos con la saga Blood Rain Revamped, el 1 y el 2, ¿vale? Las remasterizaciones de los juegos de la Xbox, de la primera Xbox, que salieron, los lanzó Limited Run Games, ¿vale? Solo han salido en Limited Run Games, así que son exclusivos de esa web, así que si los queréis probar, o tenéis los de Xbox, o os compráis el físico, el digital, porque seguramente ahora en las rebajas de Steam estarán tirados de precio. Porque en Limited Run Games ya, pues no, creo que no quedan de estos, ¿vale? Yo los compré así con la cajita esta de cartón, pero bueno, todavía ni lo he abierto, porque no los he jugado. Poco que comentar, son los videojuegos en 3D que tuvimos en la Xbox, así que donde, bueno, pues es un hack and slash así en 3 dimensiones, donde llevamos a esta chica que es la vampira, ¿vale? Y esta misma protagonista la vemos en esta tercera entrega de esta saga, ¿vale? Que ya es en 2 dimensiones, que es más actual. Esta lo lanzaron hace un par de años, es exclusivo de Limited Run Games también. Y llevas al mismo protagonista y es un hack and slash en 2 dimensiones, ¿vale? Creo que no tiene backtracking, todavía no lo he probado tampoco, tengo que jugarlo este sí que tengo ganas de jugarlo, tengo ganas de probarlo. Así que nada, a ver si encuentro un huequecito y le doy una oportunidad al juego. Y continuamos con un DLC en lugar de con un videojuego. Y es el DLC que han sacado, o que sacaron de la saga, bueno, del Dead Cells, ¿vale? En la enésima edición, ¿vale? Este videojuego ya, no sé cuántas ediciones, cuántas tiradas ha tenido. Yo lo he tenido ya, este es el segundo que tengo ya. Que todavía no lo he jugado, el del Castlevania, ya me da pereza ponerme. La verdad que le estoy cogiendo un poco, le he cogido un poco de manía al juego ya, de tantas ediciones que han salido. Y bueno, esto es un roguelike de acción y plataformas. Y sacaron esta expansión que dura unas 4 horas, el DLC, ojo, que son bastante horas de gameplay para ser un DLC, basado en la saga Castlevania, ¿vale? Donde hay que entrar al castillo de Drácula y luchar pues contra él y contra sus esbirros. Así que nada, si no tenéis el videojuego del Dead Cells, si no lo habéis probado, pues esta es la última versión que ha salido, ¿vale? Aunque hay 2 o 3 más, esta es la última y a lo mejor es la penúltima, ¿vale? Porque hay un cuarto DLC, creo que es el final del juego ya, supuestamente. Y no descartemos que lo editen también, ¿vale? Así que cuidado con estos Dead Cells, ¿vale? Que hay muchos y pueden ser un poco lioso. Yo compré este porque, mira, me hacía gracia la portada de Castlevania y demás, pero vamos, que seguramente sacarán otro más y esto no valdrá para nada. Así que, bueno, comentado queda. Y continuamos con un juego, un arcade de acción y plataformas, que es este Wallachia Reign of Dracula. Otro videojuego que este estará descatalogado seguramente. Bueno, lo podéis mirar en la web de Pixel Heart. Este fue editado por Pixel Heart. A lo mejor quedan unidades, no lo sé. Pero este seguramente en Steam valga 2 duros en las ofertas, porque este lo compré yo. Antes de que se editara en Steam, yo ya lo compré antes de que se editara en Nintendo Switch. Ya lo compré yo en Steam y ya lo tengo jugado desde entonces, desde hace tiempo.
y es un videojuego que es muy arcade, de corte muy arcade, parece sacado de una recreativa, donde llevamos a la arquera esta, la chica esta, que es la heroína, que llevas una arquera donde vas disparando de modo multidireccional, ¿vale? Puedes ir disparando para arriba, para abajo, en diagonal o para los lados. Y es, pues eso, un juego de acción y plataformas bastante, no voy a decir complicado, pero sí que es el típico juego arcade, ¿no? De que tienes vidas y cuando se acaba, game over. A mí se me hizo bastante complejo, yo soy bastante manco para estas cosas, en los juegos así de ir apuntando para arriba y tal, así que bueno. Pero bueno, la verdad que es recomendado. No es un juego de 10, pero bueno, está bien. Si lo encontráis a buen de precio, pues recomendado queda. Y continuamos con el Remilia Scarlet, el Koumayo, ¿vale? Esta es la primera parte, aunque hay una segunda parte. Los dos videojuegos los tenéis disponibles en formato físico en Japón, pero también han sido editados, bueno, el primero, este concretamente, ha sido editado también en Limited Run Games. A la espera estamos de que editen el segundo, supongo. Pero los dos, tanto este como el segundo, los podéis encontrar a bastante buen precio en Amazon Japón, así que los podéis comprar ahí tranquilamente. Y esto también es es una carta de amor, esto que le gusta mucho decir a la prensa. Esto es una especie de Castlevania, ¿vale? Pero muchísimo más sencillito. Salvando mucho las distancias, pero sí, es un Castlevania, más o menos, para que os hagáis una idea, aunque no tiene backtracking, ¿vale? Este es bastante lineal, es un juego de plataformas, acción y plataformas, ¿vale? Y aunque esté basado en la saga de Castlevania, el gameplay, es un juego que ya tiene su franquicia, que es la saga Touhou, la serie Touhou, ¿no? De Touhou Project, ¿vale? Que son unos videojuegos que lanzaban, eran shoot 'em ups, pero bueno, empezaban a lanzar juegos de todo tipo, que luego ahora hablaremos de otro más. Pero bueno, este es una especie de Castlevania, no es un juego muy largo ni muy complicado, además tiene diferentes niveles de dificultad, así que si jugáis en el nivel más fácil de todos, se convierte en un paseo, ¿vale? Así que tampoco lo recomiendo ese nivel, el más fácil. Pero sí, es un juego bastante simple, bastante sencillito, no es muy largo y os lo hacéis en un par de tardes, ¿vale? Así que recomendado el 1, el 2 todavía no lo he jugado, este sí, y es eso, recomendado, ¿vale? Y siguiendo, que este no lo tengo, este pondremos la imagen por aquí, es el Touhou Luna Nights, que es un videojuego que también ha sido editado, que lo tenemos ahora aquí en retail, lo podéis comprar en Amazon o en cualquier tienda. Y este videojuego, aunque no es 100% un videojuego de vampiros, de hecho está más basado en los yokai, en los fantasmas típicos, la cultura china japonesa, es más ese rollo. Lo comento porque la protagonista es la sirvienta de Remilia Scarlet, por eso lo pongo en relación, ¿vale? Es la sirvienta de la vampira que hay en este videojuego, así que nada, a modo de curiosidad, pues quería comentar este videojuego, aunque ya os comento que no es un videojuego de temática de vampiros, ¿vale? Y continuamos con este Super Zangyura, ¿vale? Que es un videojuego también de acción y plataformas, un juego en 2 dimensiones, de estética también así gótica, tampoco es que sea un videojuego muy vampírico, pero la protagonista, hablando de sirvientas como el Touhou, también esta es la sirvienta del conde Drácula, Brácula Condemor, ¿vale? Y esa es la gracia de este juego, ¿vale? Esta es la conexión vampírica que tiene este videojuego, que es, aquí llevamos a la sirvienta de Drácula, ¿vale? Este videojuego ha sido editado por Red Art Games, lo tenéis en la web de Red Art Games, o también lo podréis comprar en Amazon. De hecho, yo lo he comprado hace un par de semanas que lo tengo, porque estaba rebajado a 20 y pico euros, así que me acaba de llegar como aquel que dice, y todavía no he tenido ocasión de probarlo, pero pues a lo mejor lo probamos en este Halloween, mira. Así que nada, comentado este Super Zangyura. Si lo habéis probado y lo habéis jugado, pues ya me comentáis si está bien o es un mojón. Así que nada, comentado queda. Y el último de mis videojuegos formato físico que tengo, que tiene temática de vampiros, es que este lo comento de manera anecdótica, que ya lo he comentado en varios vídeos. Este ha salido en 2 o 3 vídeos ya, que es el Akiba Strip, ¿vale? El Akiba Strip es un videojuego en el que es un RPG, ¿vale? Y lo que tienes que hacer es desnudar a los vampiros que te vas cruzando, ¿vale? Esa es la idea genérica del juego, desnudar a los vampiros para que les dé el sol y desaparezcan, ¿vale? Pero este juego es un truño, ya lo digo ya así, ¿vale? Este juego no... En su día pues tendría su gracia y tal, pero ya no... Este hay una segunda parte que también ha salido en Japón, este lo podéis conseguir aquí en retail, este ha salido aquí,
pero la segunda parte, que bueno, no sé si es la segunda parte o es el de PSP, no sé, hay otro videojuego, otro Akiba Strip que está en Japón, ¿vale? Que allí lo podéis conseguir, pero vamos, yo no lo recomiendo porque no... Lo comento de manera anecdótica, pero este videojuego tiene cero de vampiro, de temática vampírica. Es muy cultura japonesa, vas por las calles de Japón y tal, pero esto de así rollo gótico tiene cero, cero gótico este videojuego. Pero bueno, comentado queda, ¿vale? Que sepáis que va del rollo de eso, de ir desnudando vampiros. Vale, y ahora vamos a continuar con los videojuegos que no tengo en formato físico, que no los he jugado, pero que bueno, que los vamos a comentar. Y el primero es el Immortal Realms Vampire Wars, ¿vale? Que es un videojuego de estrategia por turnos. Y luchamos entre varios clanes de vampiros, que es un videojuego que a mí no me llama mucho de jugar en Switch, porque a mí los juegos estos de estrategia no me llama mucho tenerlos en la Switch. Me animaría a jugarlo en PC, con teclado y ratón. Para mí estos juegos son más de ratón. Y pues no descarto en algún momento buscarlo en Steam y jugarlo en PC. Pero bueno, que sepáis que también tenemos edición física, que también lo tenemos disponible aquí en Amazon, en retail, lo podéis comprar allí. No creo que sea un videojuego muy caro, así que nada, comentado queda. Y seguimos con una saga que es la Vampire Masquerade, ¿vale? Que es una novela visual, pero no es la clásica novela visual de pantallazos, sino que es una novela visual en 3 dimensiones, donde, bueno, tenemos la narrativa en un universo de vampiros, donde, bueno, tienes que tomar decisiones y ir enfrentándote a dilemas morales y políticos, ¿vale? Desconozco si hay una saga muy extensa de esta IP, pero lo que sí que sé es que en Nintendo Switch por lo menos hay 2 videojuegos en formato físico que podéis conseguir en Amazon, aquí en España, y creo que tampoco son muy caros y que hay unidades de sobras. Y son el Coteries of New York y la secuela Shadows of New York, ¿vale? Así que nada, comentaos quedan si os gustan las novelas visuales. A mí a ver, no es un videojuego que le tenga ahora mismo una alta prioridad, pero a mí el rollo novela visual me mola, así que no descarto comprar uno o mirar un gameplay en el ordenador y si me atraen, pues hacerme con ellos y jugarlos. Y para terminar, vamos a comentar el Vampire, que es un RPG de acción, donde, bueno, llevas en Londres, después de la pandemia y de la gripe española, controlas a un médico convertido en vampiro que debe luchar contra sus instintos y su ética, ¿vale? Esto lo he leído, no creáis que lo he dicho así, porque es que yo no lo he jugado al videojuego. No me llama mucho, porque estéticamente no me termina de llamar, pero bueno, es un videojuego en 3D, en tercera persona, ya estaréis viendo por aquí capturas del videojuego. Y es un videojuego que también se puede conseguir en retail en formato físico aquí en España, así que no es un videojuego caro. Si os interesa, pues ya sabéis que podéis acceder a él bastante fácil. Y hasta aquí mi lista de juegos de vampiros para este especial de Halloween. No sé si me he dejado alguno. Decidme en los comentarios si me he dejado algún juego importante de vampiros, porque a lo mejor se me ha ido la olla y me he dejado un juego bastante importante. Aunque ya sé que guiños hay en muchos juegos. Hay muchos juegos con guiños, con algunos bosses que sean vampiros y tal. Pero vamos, creo que los más importantes están aquí comentados. Pues bueno, esto ha sido todo. Espero que os lo paséis muy bien en Halloween, que consigáis muchos caramelos y que os disfracéis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao, chao!